La inclusión digital es un derecho humano de cuarta generación. La inclusión digital es el más nuevo derecho humano y es el primero de la cuarta generación. La era global trajo un desafío para la humanidad: la incorporación e inclusión de toda la sociedad a las nuevas tecnologías de información y comunicación que redundan en una mejora de la calidad de vida. Así lo hicimos, lo hacemos y seguiremos haciendo. Es el primer derecho humano que no nace de la economía, sino de la ciencia y la tecnología. Hay un trabajo sobre derechos humanos, cómo clasificarlos, una de las clasificaciones se planteó o se teorizó sobre que hay derechos humanos de primera generación. Son aquellos derechos humanos que nacieron en la Revolución Francesa y se europeizaron y llegaron también a algunos lugares del mundo. Y hizo nacer el constitucionalismo moderno. Son los derechos humanos que le vamos a llamar de la burguesía, o le vamos a llamar los que están en el artículo 14 de nuestra Constitución nacional. Tienen su fuente, de alguna forma, en la Revolución Francesa, una fuente europea. Con el desarrollo del capitalismo fuertemente, nació, lo que todos sabemos, la opresión sobre los trabajadores y la necesidad de que hubiera derechos para los trabajadores. Y así nacieron los derechos humanos de segunda generación, que fueron algunos de esos derechos humanos, casi todos fueron de fuentes nacionales, porque no hubo una fuente única. Fueron revoluciones sociales o reformas sociales importantes en cada uno de los países. Ejemplo, la Unión Soviética o la Rusia, con los derechos del octubre ruso, o la Revolución Mexicana, que todos aproximadamente los ubicamos en el año 17. Empezaron a suceder los derechos humanos de segunda generación, los derechos sociales. La Argentina es retardataria, muy retardataria, recién los alcanza o los empieza a alcanzar ese 17 de octubre del 45, por eso es tan fuerte esa situación, porque explotan o nacen los derechos sociales de segunda generación. Y ahí sucede algo que no se hizo en un clima de unidad nacional la Argentina dividida entre peronismo y antiperonismo, recién logra, con el artículo 14 bis, en una constitución con bastante falta de legitimidad, pero que quedó después como un acuerdo entre todos, el artículo 14 bis, con fuente nacional. Por eso se llaman de segunda generación, porque es otra fuente y otros derechos sociales. Luego vienen los de tercera generación, que son los que nacen con los acuerdos internacionales y de situaciones universales distintas o que no podían darse respuestas solo nacionales. Por ejemplo, la protección del niño, los delitos sobre los niños, el tráfico de mujeres blancas, los derechos del planeta Tierra en la cumbre de Brasil. Esos son derechos que nacen de acuerdos bilaterales o generalmente acuerdos internacionales donde se establecen. Todos estos derechos, los de primera, segunda, tercera generación, son producto de la economía. La economía es como una piedra gigante que viene bajando por una montaña y los pueblos están abajo y golpean y no se sabe a quién o a cómo va dañando. Y los derechos son la forma de encauzar esa economía, eso que no golpee, que no haga daño o que mitigue esos daños. Pero aparece algo nuevo, novedoso, que es la era digital. Nosotros aceptamos ese desafío San Luis.
aceptó ese desafío y generó el primer Estado en el mundo, nosotros, que incorporamos como un derecho humano de cuarta generación a un derecho que no había provocado la economía, sino había provocado la tecnología, que avanzando excluye al que no tiene al alcance la red de Wi-Fi y los instrumentos correspondientes. Por eso nosotros sentimos orgullo en haber incorporado a la Constitución provincial, el pueblo de San Luis, la inclusión digital como un derecho humano de quinta generación.